Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. Vamos a hablar hoy del tercer templo de Jerusalén. ¿Estará la gloria de Dios allí en ese tercer templo que se piensa construir? El primer templo de Jerusalén fue construido por Salomón aproximadamente en el año 950 a.C. y fue destruido por Nabucodonosor. El segundo templo fue construido bajo la dirección de Zorobabel y fue destruido por los romanos en el año 70 por las tropas romanas al mando del general Tito, que era hijo del emperador Vespasiano. Ahora se está hablando de la construcción de un tercer templo y tienen muchos preparativos ya listos. Entonces la pregunta que vamos a contestar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, es: ¿estará la gloria de Dios allí en ese tercer templo que piensan construir? En Ezequiel, en el capítulo 9 y 10, leemos que Ezequiel fue testigo presencial. Dios le mostró en el Espíritu cuando la gloria de Dios abandonó el templo de Jerusalén. La gloria de Dios abandonó el templo debido a las múltiples abominaciones que se estaban cometiendo en Israel. Después que la gloria de Dios abandonó el templo, hubo una gran matanza, la ejecutaron 6 ángeles. Sin embargo, Dios ordenó que a los hombres que gemían a causa del gran pecado que había en la ciudad, a causa de la gran abominación, a los hombres que gemían, que se le pusiera una señal en la frente y no sufrieran ningún daño. Esto nos recuerda, ¿verdad?, que nos aproximamos a la gran tribulación. Entonces es muy posible que Dios ponga una señal en los hombres y mujeres que claman, que gimen a causa del gran pecado que hay en sus ciudades, ¿verdad? En todo caso, Dios nos protegerá durante la gran tribulación. Entonces la gloria de Dios abandonó ese templo, ¿verdad?, el templo de Jerusalén. Eso lo leemos, como dije, en los capítulos 9 y 10 del libro de Ezequiel. Y la palabra de Dios en ninguna parte dice que esa gloria ha regresado. En ninguna parte dice que esa gloria ha regresado. Entonces, en ese tercer templo que piensan construir, ahí no estará presente la gloria de Dios. Por 2 razones. Una, porque la palabra de Dios en ninguna parte dice que esa gloria va a regresar a ese tercer templo. Y la otra, una razón lógica. Si la gloria de Dios estuviera en ese tercer templo que van a construir, el anticristo no se podría sentar en ese tercer templo, porque el anticristo no tiene poder para desalojar a Dios de ningún lado. Él se va a poder sentar en ese tercer templo, en el santuario de ese lugar donde se van a hacer ofrendas por el pecado. Se va a poder sentar ahí porque la gloria de Dios no está presente en ese tercer templo. Ahora, ¿será que nunca va a regresar la gloria de Dios? ¿Qué piensas tú? Sí va a regresar. En el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 43, en el versículo del 1 al 7, en los versículos del 1 al 7, ¿ya?, leemos que la gloria de Dios va a regresar al templo. ¿A cuál templo? Al templo que Jesucristo mismo va a construir durante el milenio. El templo, que es descrito por Ezequiel en los capítulos 40 al 47. ¿Ya? Ese templo solamente lo puede construir Jesucristo por varias razones. Primero, las murallas de ese templo. Las murallas de ese templo abarcan un área de más de 2 millones de metros cuadrados. O sea, es más grande que el Monte Moriah. Entonces ahí no se puede construir ese templo, ¿verdad? Eso se podrá construir después que venga el gran terremoto que va a ocurrir en Jerusalén, que la ciudad se va a dividir, ahí se va a formar una gran explanada, ahí se va a formar un gran valle. Entonces ahí sí cabrá el templo de Ezequiel, llamémoslo así. Y además ese templo tiene otras características de ingeniería y arquitectónicas que ninguna persona los puede construir. Por ejemplo, de la puerta principal de ese templo sale un manantial de agua salutífera. Al comienzo, ese manantial llega hasta el tobillo. Más adelante llega hasta las rodillas, más adelante llega hasta la cintura, luego ese manantial llega, que ya no es manantial, ese manantial llega a los hombros y más adelante solamente se puede atravesar a nado. ¿Quién puede construir un templo con esa característica sino solamente Jesucristo? Cuando sea expiado el pecado, ¿verdad?, cuando el anticristo sea destruido, ¿verdad?,
y la gloria de Dios regresará a ese templo. Bendiciones para todos. Y si te ha gustado este video, suscríbete y activa la campanita para cuando suba un nuevo video tú seas notificado.